Hola, mi nombre es Fernando Álvarez y a través de esta serie de tutoriales les voy a explicar cómo funciona el sistema para la empresa Look Urbano. Este software llevó algo así como unas 36.615, si mal no recuerdo, líneas de código. O sea, son unas cuantas páginas A4. Calcula que una página A4 en internet normal son unas 60, 70 renglones. Bueno, son unos cuantos líneas de código que se escribió en este software y yo le voy a explicar paso a paso cómo es que funciona. En este primer video es la introducción al software, por qué se utiliza la plataforma que se está utilizando y cuáles son los beneficios y los cuidados que hay que tener con la misma. Para explicar cuál es la topología de la red, pasamos a un gráfico. No se asusten con el ruido, pero se salta de una ventana a otra con estos ruidos. Bueno, acá tenemos una ilustración que, si bien no está proporcionada, porque si llega a ser por proporción, el internet, la parte de internet sería toda la pantalla azul y un píxel o menos de un píxel sería el círculo rojo que está en el medio. Pero lo hago desproporcionado para que puedan apreciar bien la gráfica. Por un lado tenemos acá internet, todo lo que es azul es internet. Es donde nosotros navegamos, chateamos, compramos comida, hacemos nuestras transacciones bancarias y demás. Todo esto es internet. Desde internet nos conectamos a lo que es una máquina real de Linux, que en este caso es un Linux Mint 20.3, que es la mejor versión de Linux que está en el mercado en la fecha de hoy. Ya salió la 21, pero yo he encontrado dificultades y hay que volver para atrás. Esta es la 20.3, que anda muy bien. O sea, la máquina de Linux se conecta a internet, internet se conecta a la máquina de Linux utilizando el firewall que va en el medio. Dentro de la máquina de Linux tenemos una máquina virtual, que en este caso es una máquina con Windows XP. Esta máquina virtual no se conecta a internet en forma directa. No se conecta ni siquiera en forma indirecta a internet. La conexión que tiene es a través de una carpeta compartida, que para la máquina virtual es la unidad Z, para la máquina real es una carpeta que está en el escritorio llamado compartido. Entonces todo lo que nosotros desde la máquina virtual pongamos en la unidad Z se va a ver en la carpeta compartida del escritorio de Linux, y viceversa, todo lo que pongamos en la carpeta compartida de Linux se va a ver en la unidad Z de la máquina virtual. Y dentro de la máquina virtual tenemos el software que maneja la base de datos. O sea, la base de datos está a una, dos, tres líneas fuera de internet. Pero se puede acceder desde internet a la base de datos no en forma directa, sino en forma remota, utilizando el software AnyDesk, que hay que tener el ID de la AnyDesk y la clave. Se puede acceder a la máquina virtual. Una vez en la máquina virtual podemos invocar a la máquina, se puede acceder, perdón, a la máquina real de Linux. Una vez invocada la máquina real de Linux, podemos invocar a la máquina virtual y dentro de la máquina virtual manejar el software de base de datos. Por supuesto, el usuario tiene que estar autorizado para poder hacer toda esta maniobra. Entonces, desde un celular, desde un PC o desde cualquier herramienta, podemos acceder a la base de datos. Esto va a contrapelo de lo que existe hoy en día. Hoy en día uno puede utilizar un software como Memory, o hay otras empresas que también lo hacen, que en la nube te ponen todo el acceso a tu información, ¿no? Entonces vos corres la aplicación desde la nube. ¿Qué es lo que ocurre? Eso implica costos mensuales, que no son baratos, para que ellos te mantengan el programa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu información no la tenés dentro de tu disco duro, no la tenés dentro de tu PC, sino que está en la nube. Y estás siempre dependiendo de la empresa vos para poder facturar o poder manejar tu propio software. ¿Qué es lo que ocurre? Mañana la empresa cierra o pasa o te desvinculás de la empresa, no tenés la información tangible. Tendrías que, antes de hacer eso, imprimir todas tus bases de datos, llevar en bibliorato o transportarlo a planilla de Excel o a lo que sea para vos tener tu información dentro de tu PC. De la forma que está planteado esto,
Toda la información siempre la manejas tú, está en tu PC y tiene los recaudos para que vos puedas hacer respaldos diarios, semanales o mensuales a otro medio, y esa información no se va a perder. ¿Y qué pasa? No tiene costos asociados. O sea, el software no tiene mantenimiento. Funciona solo y solo se autocorrige. ¿Tá? En este momento actual, en la fecha de hoy, estamos en la etapa del data tester. O sea, se van probando y se van mejorando la eficiencia del programa. Y a ustedes les puede surgir que precisen una pantalla nueva o datos de otra manera, y todo eso se va regulando. Una vez pasada esta etapa, el programa queda firme, y al quedar firme, la única vez es que van a tener que contactarse conmigo cuando necesiten mejoras o cambios de lo que sea. Pero hasta ese momento pueden pasar muchos años. Muy bien. Vamos ahora a invocar a la máquina virtual y a ver cómo es que funciona. Acá tenemos la carpeta compartida. ¿Se acuerdan lo que yo les decía desde el punto de vista de Linux? Esta es la carpeta compartida, que esto se va a ver en la unidad Z de nuestra máquina virtual. Vamos a llamar a la máquina virtual, que la máquina de ustedes es algo, un icono parecido a este. Acá estamos invocando un Windows XP, ¿tá? Que no es una máquina física, vuelvo a repetir, es una máquina virtual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta máquina virtual tiene un disco duro virtual a su vez. Para ella es una máquina real. Para el PC es una máquina real. En realidad pero es una máquina virtual. ¿Qué es lo que ocurre? Si se llegara a corromper el disco duro, no hay forma de sacar la información. Por eso mismo es importante que siempre se vayan haciendo los respaldos, que en este caso lo hacen en forma automática. Vamos a ver cómo nos queda el disco. Esta es la unidad Z, y si se fijan bien son los mismos archivos que nos aparecen acá. ¿Tá? Están en otra forma, pero son los mismos archivos, las mismas carpetas, todo idéntico a lo que nos aparece acá. Si yo acá hago una carpeta nueva, no sé, crear carpeta Pepe, ¿no? Pepe, ¿no? Creé esa carpeta. Si yo voy acá y hago un F5, van a ver que apareció la carpeta Pepe. Si yo la borro de acá, la elimino de acá, si me voy a la máquina real, la carpeta Pepe desapareció. ¿Tá? O sea, lo que está acá es lo mismo que lo que está acá. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es llamar al software, y voy a mostrarles simplemente la introducción y cómo se va respaldando la base de datos. Cuando llamamos al programa, como verán, no aparece ningún menú, solamente dice salir, y acá hay un botón grandote que dice ingresar el sistema. Este botón es nuevo. ¿Qué es lo que hace este botón? Entre otras cosas, controla el estado de la base de datos y demás, pero revisa la parte de la base de datos del stock. Si hay algún artículo que haya alcanzado al stock crítico, si hacemos memoria, tenemos por un lado tenemos el artículo, la cantidad de artículos que hay para ese tipo de artículo, y a su vez el stock crítico. Entonces podríamos tener, por decir algo, no sé, lápiz labial, que tenemos de stock 45 y el stock crítico es 12. Si se llegara a menos del stock crítico, cuando hacemos un clic en este botón, nos va a desplegar una ventana diciendo el artículo fulanito llegó al stock crítico. Le damos a aceptar, y así todos los artículos que hayan llegado al stock crítico. Esto, si bien puede ser molesto, pero es un aviso por el cual nos dice que tengamos cuidado, que alcanzamos el stock crítico de esos artículos. Por eso hay que ir a adquirir nuevos artículos e ingresarlos en el sistema. ¿Tá? Acá tenemos todos los diferentes menús que ahora en los próximos videos les voy a explicar cómo es que funciona. Pero lo que nos interesa ahora es ir al botón salir, a la parte de salir. Si vemos acá, aparecen estos 4 archivos y nada más. Cuando yo le doy salir, mágicamente acá nos aparece un archivo nuevo llamado club mdb.
esta es la base de datos que maneja el sistema. Como verán, acá es de 210 KB, no es nada, porque el software todavía no lo hemos rellenado con la información, ¿tá? Como quien dice, está en limpio. Con esto, ¿qué es lo que les quiero explicar? Que cada vez que ustedes salen del programa se hace un respaldo automático en la unidad Z, que en realidad es la carpeta compartida del escritorio, que acá lo vemos, ¿ven? Que dice Club MDB, Club MDB, Club MDB. Es un respaldo automático que se hace de la base de datos, que es lo esencial del sistema, ¿tá? En el peor de los casos, que hubiera una tragedia, que se rompiera la máquina virtual, se estropeara, simplemente me llaman, yo genero una nueva máquina virtual y le vuelvo a cargar el sistema, pero lo que ustedes tienen que volcar es este archivito, que esto yo no lo voy a tener, que es la base de datos de toda la información que están manejando. Al incorporar esta base de datos al sistema, directamente queda todo como estaba antes. Por supuesto, yo no les pido que, yo lo que les pido es que este archivo no se quede acá redundando en la carpeta compartida. Que este archivo ustedes a su vez lo respalden en una nube, en un pendrive, en alguna otra plataforma o en otro PC o en lo que sea, para, en el caso, imagínense que tronara el disco físico de la máquina. El disco físico de esta máquina se rompiera, entonces esta información se perdería. Por eso es importante que no solo tenerlo acá, sino que tenerlo copiado en otros lados, ¿tá? Y irlo actualizando. Como verán, no es nada pesado, pero a medida que se vaya llenando la base de datos y vayamos haciendo transacciones, este señorito se va a ir engordando. ¿Mm? Bueno, esto es el final de la introducción. Nos veremos en el próximo video. Nos veremos en el próximo video, que va a tratar, creo que era, a ver, ¿qué es lo que nos espera el próximo video? Es la parte de manejo de clientes. Bueno, espero que les haya gustado este video. Nos veremos pronto.